gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Ustedes recordarán que a comienzo de año nos propusimos iniciar un estudio sobre las diferentes sectas, que en su mayoría las que tenemos hoy actualmente nacieron en el siglo XIX. Y eso es lo que estamos estudiando. Ya vimos la secta de los Testigos de Jehová. Previo a ello, pues no vimos una secta, pero sí vimos un movimiento llamado el dispensacionalismo o una postura doctrinal que ha permeado la iglesia cristiana. Y continuamos en ese mismo sentir. Tenía la intención de cambiar un poco la temática, pero en las últimas semanas me he dado cuenta que dentro de la iglesia evangélica, dentro de esta iglesia bautista reformada Sublime Gracia, hay una confusión. Y es muy triste. Yo estaba pensando y en los años que Dios me ha permitido tener en la vida cristiana, nunca había escuchado tanta confusión al respecto, tal vez por la facilidad de acceso a la información que tenemos hoy en día. Entonces las personas ven de manera indistinta, indiscriminada, cualquier tipo de información cristiana, cualquier tipo de información que hable de Jesús y la asumen como válida. Ya no hay ese mismo espíritu crítico que había en otros tiempos, cuando desde los púlpitos nuestros pastores y maestros nos decían: esto es una secta, esto es una secta, esto es una iglesia, esto es una secta, esta es una iglesia de sana doctrina, esta es una iglesia que tiene errores. Yo recuerdo mis años en la Iglesia Bautista General en mi juventud, y lo teníamos claro, corriendo el riesgo de parecer demasiado dogmáticos, ¿no? Pero en las últimas semanas, bueno, había visto ese fenómeno hace años, creyentes que consideran a ciertas sectas nuestros hermanos. Pero en las últimas semanas he tenido la oportunidad de hablar con personas y hay una confusión. Hay una confusión. Frases como: yo me iba a congregar en la iglesia adventista. Eso es terrible porque manifiesta la condición tan pobre en cuanto al conocimiento de la fe cristiana. Que un creyente reformado afirme que tiene como opción congregarse en la iglesia adventista, yo se lo creo a una persona que vino el domingo, pero no a una persona que afirma tener años en la vida cristiana. Entonces estas cosas me mantuvieron en la línea que habíamos fijado desde un principio de estudiar las sectas, y hoy vamos a continuar en el estudio de otra secta para que la iglesia se afirme en los fundamentos. Esto denota una debilidad en los fundamentos de nuestra fe cristiana. Y hoy vamos a iniciar con los adventistas del séptimo día. Adventistas del séptimo día. Ellos sí se llaman iglesia. A diferencia de los Testigos de Jehová, que no se llaman iglesia, sino organización. Pero ellos sí se llaman iglesia. De hecho, las iglesias de ellos se llaman Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿sí? Pero antes de eso quiero hacer una introducción, porque el Señor en su palabra, la misma introducción que hicimos cuando vimos los Testigos de Jehová, para que recordemos un poquito. En Mateo 7:16 el Señor nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nunca un falso maestro va a venir con un letrero diciendo soy un falso maestro, o con su cara de lobo diciendo, hermano, es que ni el lobo de Caperucita Roja lo hizo. El lobo de Caperucita Roja se disfrazó de la abuelita de Caperucita Roja para poder comerse a Caperucita Roja.
Y Caperucita Roja fue más inteligente que muchos cristianos, porque ella comenzó, y esos ojos tan grandes, y esa boca tan grande. Es terrible, repito, que creyentes bautistas reformados digan, nuestros hermanos adventistas, o yo me iba a ir para la iglesia adventista. Esto es deprimente. Falsos maestros vienen con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O creyentes que digan, yo escucho la emisora adventista. Porque no existe el internet para que pongas una serie de Sujel Michelén, de Juan Manuel Vaz, de John MacArthur. No existe el internet, no. El hermano Rafael tiene una emisora virtual de radio. Pues ¿por qué no ponemos esa emisora donde hay música y hay predicaciones de corte reformado, cierto? Pero bueno. Segunda de Pedro 2.1, segunda carta de Pedro 2.1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como ahora entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿De dónde salen los falsos maestros? Vienen de afuera, ¿cierto? Los falsos maestros son Anton Sandor Lavey, ¿cierto? Con su Biblia satánica. Eso es un falso maestro. No, la Biblia dice que nacen desde dentro de la iglesia, surgen en el seno de la iglesia cristiana. Estuvieron con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero salen desde aquí, hermano, de la misma iglesia cristiana. Hechos 20, 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida, Pablo despidiéndose de la iglesia de Éfeso, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estamos rodeados de lobos y dentro de la misma iglesia Pablo afirma que se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los creyentes de la misma iglesia cristiana. Y si nosotros hacemos un análisis histórico, los herejes de la historia han salido de la iglesia. Han salido de la iglesia. Arrio era un obispo cristiano. Sabelio era un obispo cristiano. Charles Russell era presbiteriano. Y hoy vamos a ver la repetición de la historia. ¿Cómo se origina una secta? Bueno, una secta, esto ya lo vimos, ¿no? Pero vamos a recordar porque con seguridad se nos olvidó. Una secta se origina cuando una persona que no tiene convicciones teológicas, no tiene formación teológica, una persona que no se sujeta a nada ni a nadie, a ninguna autoridad, ¿sí? No se sujeta a una confesión, no se suscribe a una confesión, sino que creen. ¿Ustedes en qué creen? En Dios. Bueno, pero ¿cuál es el conjunto de creencias? No, ahí vamos mirándolas en la Biblia. Claro, eso da mucha libertad, ¿no? Aquí creemos en Dios, pero ¿qué creemos de Dios? ¿Cuál es nuestra regla de fe? Por lo general las sectas siempre vienen de revelaciones fuera de la Escritura, extrabíblicas, experiencias espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:6. 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Entonces, a lo largo de la historia ha habido personas neófitas que, aunque puedan tener cierto recorrido, para ellos la Biblia no es suficiente. No es suficiente el consejo de Dios, no es suficiente la autoridad final de la Escritura. Y empiezan a fantasear, a sacar conclusiones que no tienen ninguna lógica escritural. Y terminan desviándose porque quieren dar una explicación que satisfaga su curiosidad.
Y como no se sujetan a nada ni nadie, ni tienen convicciones, ni tienen una regla de fe, que es la Biblia, ni tienen un documento que regule su conjunto de creencias como una confesión o un credo, pues inventan cualquier cosa. Por eso es importante tener confesiones y credos. ¿Por qué hablo de confesiones y credos? Porque hay iglesias reformadas que no tienen una confesión, ¿sí? Como la iglesia reformada holandesa, que tiene el catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort y la confesión belga. Ellos no tienen una confesión única, sino que tienen 3 documentos históricos que regulan su conjunto de creencias. De allí salen las sectas. Cuando una persona, en resumen, se le corre la teja y empieza a inventar cosas que no están en la Biblia porque no tiene control. Es como un cáncer. El cáncer es cuando una célula se sale de control y empieza a replicarse, a copiarse, a reproducirse sin control e invade el cuerpo. Eso es un cáncer. Las sectas son un cáncer porque destruyen la iglesia desde adentro de la iglesia. Y vamos a ver la historia de los adventistas. La historia de los adventistas, para los que dicen, atención que vamos a denunciar al movimiento, vamos a atacar las doctrinas que a la luz de la Escritura para nosotros desde nuestra fe son incorrectas, pero no a las personas. No a las personas, porque sabemos que dentro de esa secta hay personas elegidas por Dios, que Dios llamará de allí. De hecho, en este mismo instante puede haber personas salvas en ese movimiento, porque la salvación no es exclusiva de una iglesia. Los únicos que van a ir al cielo son los reformados, ¿no? Pues, yo a veces me lo planteo, ¿no? Me lo replanteo. Yo digo, ¿será que sí vamos para el cielo? Es una broma, ¿no? Una broma pesada. Pero no es exclusiva la salvación de una iglesia. Porque si el adventista tiene una ortodoxia correcta y cree en Cristo, es salvo. Es salvo. Si el católico romano tiene una ortodoxia correcta, a pesar de estar en la iglesia católico romana y cree en Cristo para salvación, es salvo. Hay muchos católicos que no creen en María, ni adoran santos. Pero no me atrevería a afirmar que se van a ir al cielo, pero tampoco me atrevería a afirmar que van a ir al infierno por ser católicos romanos, que se van a perder todos, no. Dios tiene sus elegidos de todas las naciones. Pues nosotros éramos católicos, pentecostales, bautistas generales o impíos en todo el sentido de la palabra, y Dios nos llamó. La iglesia adventista del séptimo día nació a partir del movimiento millerita. Se puede decir de 2 maneras. Millerita suena como chistoso, o millerista, pero la forma más común es millerita en honor a William Miller. ¿Se acuerdan de William Miller? Les pregunto. William Miller fue también el precursor de los testigos de Jehová, a quien Charles Russell siguió. Charles Russell siguió las enseñanzas de William Miller. Pues William Miller también es el precursor de los adventistas. Tienen un ancestro común los dos. ¿Sí? El papá de los adventistas es William Miller, el papá de los testigos de Jehová es William Miller. Eso fue en la década de 1840. Resultó ser una de las últimas oleadas de reavivamiento del segundo gran despertar religioso. Ella fue fundada en 1863. ¿Por qué segundo gran despertar religioso? Porque hubo un primer despertar, ya les voy a hablar un poquito de él. Durante los primeros 50 años, el movimiento adventista consistió de un grupo disgregado de personas que se adherían al mensaje. Nosotros conocemos el movimiento adventista sobre todo por Elena White,
pero créame que Elena White los primeros años no fue la persona más importante, ni fue la fundadora del movimiento adventista. Ella vino después, pero fue la persona más representativa del movimiento, la persona más famosa. Cuando pensamos en iglesia adventista, pensamos en Elena White. Entre sus mayores partidarios se encontraban su esposo, James White, Elena White y Joseph Bates. En 1863, cuando se estableció la organización, contaba con 3.500 miembros, en 1863. Hoy, gracias al trabajo de Elena White y a la labor misionera de Elena White, son, según el censo del 2024, 23.684.237 personas. Casi 24 millones de personas. O sea, en este momento ya deben ser más de 24 millones porque anualmente el movimiento crece muchísimo. En este momento deben ser más de 24 millones de personas en todo el mundo. Esto sucedió durante el segundo despertar religioso, porque el primer despertar religioso fue en 1730-1740, que se caracterizó ¿por qué se llama despertar religioso? Porque fue un movimiento espiritual que impactó a Estados Unidos. El primer despertar espiritual se caracterizó por una figura muy sobresaliente, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, George Whitefield y su amigo John Wesley. George Whitefield era calvinista, John Wesley era arminiano. A pesar de sus diferencias, eran amigos, pero sus diferencias poco a poco se hicieron más remarcadas y John Wesley se fue alejando de George Whitefield. Pero estos tres titanes del cristianismo fueron los que caracterizaron el primer despertar espiritual de Estados Unidos entre 1730 y 1740. Pero en el segundo gran despertar religioso, que eso no debería llamarse despertar, debería llamarse sueño, pereza religiosa, pero pues así los historiadores lo califican. El segundo gran despertar religioso fue ya en el siglo XIX, y se caracterizó por todo el desorden que ustedes y yo conocemos. Porque en el siglo XIX fue que surgieron las sectas, las herejías, los movimientos que le han hecho tanto daño a la iglesia, el neopentecostalismo, todo eso ocurrió en el siglo XIX. Muchos movimientos religiosos minoritarios se formaron, y algunos de esos movimientos tendrían creencias que más tarde los adventistas del séptimo día adoptarían y harían suyas. Este segundo despertar religioso se caracterizó por un profundo interés en la profecía. Querer saber el futuro. ¿Qué revela la Escritura sobre el futuro? Porque como para mí no es suficiente lo que dice la Biblia, pues yo quiero saber el futuro. Pero no puedo ir donde el brujo, entonces voy a usar la Biblia para que ella me anuncie el futuro. Esto surgió en algunos grupos mal llamados protestantes. ¿Por qué mal llamados protestantes? Porque no tienen nada, aunque la historia los califica como protestantes, no tienen nada que ver con el movimiento protestante, porque el movimiento protestante es un movimiento que se llevó a cabo en el siglo XVI, cuando los príncipes alemanes se enfrentaron a Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos V, que defendía la Iglesia Católica Romana, los príncipes alemanes que estaban apoyando a Martín Lutero, y como ellos oficialmente se opusieron, protestaron, entonces por eso se les llama protestantes. En el sentido estricto de la palabra, Lutero no fue protestante, porque los que protestaron fueron los príncipes alemanes. Y allí es que se deriva todo el movimiento protestante que conocemos hasta hoy. Nosotros somos de tradición protestante, reformada.
pero eso no tiene nada que ver con la iglesia protestante. Pero así se les dice, ¿no? Movimientos protestantes. Yo diría entre comillas. Entonces estas personas tenían un profundo interés en la profecía y hubo un suceso que marcó un antes y un después en estos movimientos con ese morbo por saber el futuro. El arresto del Papa Pío VI. ¿Y qué tiene eso que ver? A nosotros, ¿de qué nos sirve saber o qué nos interesa, qué interés podemos tener en el arresto del Papa Pío VI? Bueno, que el arresto del Papa Pío VI para estos movimientos, para nosotros es un evento histórico cualquiera. Para estos movimientos marca el fin del papado, para ellos, ¿no? Pues hoy tenemos papa, habemos papa. Pero ellos lo ven como el fin del papado, 1798, porque para ellos el inicio del papado, ¿sí? Cuando el papado se consolida en Europa, vencen a los ostrogodos, se establece el papado, año 538 después de Cristo. Y entonces ellos sacaron cuentas. Miren cómo funciona la matemática de las sectas. Primer problema, interpretar la Biblia a la luz de la historia. Entonces yo tomo la historia, veo un evento, ¿sí?, de la historia y digo, esto tiene que estar en la Biblia, esto es muy importante. Voy a la Biblia y busco algo que tenga alguna relación parecida con ello y hago una eisegesis. ¿Qué es eisegesis? Meterle a la Biblia lo que yo quiero que ella diga. Eso es eisegesis. No una exégesis. Sacar de la Biblia lo que ella dice. Entonces ellos agarran y le meten a la Biblia lo que ellos quieren que la Biblia diga. Mire, la caída del Papa Pío VI. Vamos a la Biblia a ver dónde está la caída del Papa Pío VI. Y claro, como tenían un interés malsano en la profecía, encontraron eco en la profecía de Daniel, en capítulo 7, versículo 25. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. De antemano les digo que ella está hablando de Antíoco Epífanes, ahí no está hablando de papas, está hablando de la rebelión de los macabeos, cuando el emperador Seleucida Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el altar del templo. Pero después los macabeos, ¿sí?, lograron resistir, vencieron. De eso es que habla Daniel 7 y 8, no habla de papas ni de nada por el estilo. Pero ellos tomaron esa profecía y haciendo, segundo, sacar normas de la Biblia donde no existen esas normas, pero tomamos un versículo y de un versículo sacamos una doctrina. Entonces, Números 14:34 nos dice a nosotros que conforme al número de los días en que reconociste la tierra, 40 días, cada día por un año, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. ¿Qué pasó? Los espías fueron a la tierra prometida, estuvieron allá 40 días. Después de 40 días llegaron asustados porque había gigantes en la tierra. Dijeron, no, eso, cuando rindieron su informe, no, eso ya muy duro, hay gigantes. Nosotros éramos como langostas, como saltamontes al lado de ellos. No, eso no hay nada que hacer. Dijeron, esa es una tierra que devora a sus moradores. Desanimaron al pueblo, solamente Josué y Caleb permanecieron firmes y fieles a Dios. Entonces Dios dice, sí, muy incrédulos, no es suficiente lo que he hecho por ustedes. Pues por cada día que permanecieron en la tierra prometida los espías, ustedes van a permanecer un año en el desierto. 40 días, 40 años. Pero este no es un texto doctrinal, es una narración, es un texto narrativo. Yo no puedo de un texto narrativo hacer una doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina de que cada día en la profecía se interpreta como un año, porque aquí Dios lo dijo, por cada día un año. Entonces en la profecía bíblica, en todas las demás profecías, todas las profecías de la Escritura, cuando se diga día es año.
Eso es forzar la escritura, eso es torcer la Biblia. Porque cada profecía tiene su contexto. Cada profecía tiene su destinatario, tiene su autor, tiene su sentido, tiene su interpretación. Entonces no puede hacer eso. Ezequiel 4:6, lo mismo, día por año te lo he dado. Entonces él dijo, ellos dijeron, no, mire, bacanísimo. En las profecías, cuando dice día, es año. Ya tenemos la llave para abrir todas las profecías de la Biblia e interpretarlas. Y sacamos cuentas. Lo cual va en contra de lo que la Biblia enseña, porque Hechos capítulo 1, versículo 7 nos dice, a los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Eso es competencia exclusiva de Dios. Conocer los tiempos y las sazones es competencia exclusiva de Dios. No te compete a ti, no le compete a Armando Aldusi, no le compete a los apóstoles modernos, a nadie, ni a los discípulos. O si no les hubiera dicho, bueno muchachos, yo les voy a mandar datos para que ustedes vayan organizando el rompecabezas de la historia y saquen sus conclusiones. No, a ustedes no les toca. ¿Qué le toca a ustedes? Ir y predicar el Evangelio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios prohibió, tengamos esto aquí claro, prohibió que nosotros saquemos cálculos del futuro, que hagamos cuentas. No, pero la Biblia, la numerología bíblica, no es para eso. Él lo dijo de manera clara. Ahora, pues, que la gente no quiera hacer caso es otra cosa. Como cuando uno va al médico, el médico le dice, tómese este medicamento o hágase este tratamiento. Y la gente no se lo hace. Bueno, no se lo hace, ¿cierto? Es decisión de cada quien. Ahora, esto es algo mucho más crítico porque estamos hablando de la palabra de Dios. El médico se puede equivocar, pero Dios no se equivoca. Hay médicos que se equivocan en tratamiento. A mi sobrina casi la matan porque le mandaron un antibiótico que no era. Casi la matan literalmente. El médico le mandó un antibiótico que no era. La llevaron a otro y leyó la forma y le dijo, ¿cómo se le ocurre? Casi la matan por un antibiótico que no era. Pero Dios no se equivoca. Y si Él dice, ustedes no se pongan de chistosos a sacar cuentas alegres del futuro, es porque no nos corresponde. Pero, pues, como dice alguien, a cada quien su religión, la gente hace lo que quiere, y estas personas hicieron lo que quisieron con la Biblia, y comenzaron a profetizar el fin del papado. 1798, el arresto del Papa Pío VI. ¿Qué pasó allí? Bueno, en los tiempos del emperador Napoleón, Italia, Roma, quería declararse república. Y el Papa no quería permitir que Roma fuese una república independiente del Papa. Tampoco estaba a favor de la Revolución Francesa. Y entonces, con la ayuda de Napoleón, los italianos se independizaron. El Papa es metido preso por el general, ya les digo el nombre del general que por ahí lo tengo. Bueno, por ahí estaba el general, se perdió el general. El caso es que el Papa fue metido preso y eso fue un golpe duro para el sistema papal, para el Vaticano, pero el Papa igual no perdió el poder porque hoy en día sigue teniendo poder. O sea, el papado no desapareció con el encarcelamiento de Pío VI. Digamos que perdió un poco de poder, pero sigue vigente. Entonces ellos tomaron este acontecimiento histórico y lo metieron en la Biblia con lo de profecía día por año. Y entonces Daniel 7:25 dice, serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. O sea, 1 año, 2 años y 6 meses.
que en cálculo son 1260 días, 3 años y medio son 1260 días. Entonces ellos dijeron, bueno, si el papado se inició en el 538, pues 1260 son 1798, ¿cierto? 538 más 1260 son 1798. Ese es el fin del papado y eso marca una etapa crucial, porque la Biblia dice que el pueblo de Dios sería entregado en manos de los impíos hasta tiempos y medio tiempo, lo cual dice que en la caída del papado van a venir cosas grandes. Es la liberación del pueblo de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. Son cuentas alegres que ellos sacaron. Entonces esta era la práctica de algunos movimientos, entre ellos Guillermo Miller o William Miller, porque William Miller también comenzó a utilizar esa regla hermenéutica de día por año. Día por año. Y eso es lo que nos lleva ahora a hablar de William Miller o Guillermo Miller. William Miller era deísta. ¿Qué es ser deísta? Deísta no es que creía en Dios. Eso es teísta con T de tetero. Deísta con D de dedo significa que es un movimiento teológico y filosófico que cree o afirma que Dios no puede conocerse a través de la revelación, de una revelación especial como la Biblia, sino que Dios se conoce a través de medios experimentales, empíricos, es decir, de la interacción del hombre con la naturaleza. En pocas palabras, el mismo enseña que conocemos a Dios a través de la naturaleza. No cree en una revelación especial de Dios. Eso era William Miller, o sea, un torcido. Que no creía en la fe cristiana, no creía en la Biblia como revelación de Dios. Pero después él va a la guerra, vuelve de la guerra, y la abuelita que iba a una iglesia bautista lo invita a la iglesia bautista y le dice, mi hijo, vamos a la iglesia bautista. Y él empieza a ir con la abuela a la iglesia bautista, comienza a congregarse allí y al pasar del tiempo, sin formación teológica, sin capacitación, el hombre comenzó a estudiar la Biblia. Y lo que dice la historia era que, aunque no tenía formación teológica, era un hombre que confiaba mucho en sí mismo. Confiaba mucho en su inteligencia y en sus capacidades de interpretación de la Escritura. O sea, era un hombre muy confiado. No confiaba en Dios, pero confiaba mucho en él mismo. Y comenzó a aplicar esa regla de día por año a la profecía de Daniel 2, de la estatua de Nabucodonosor, que nos habla de los reinos de la tierra, ¿sí? Al final cae una piedra, derriba la estatua, y esa piedra es Jesucristo, instaurando su reino en su primera venida, ¿sí? Un reino que se va desarrollando, ¿no? Porque el reino de Cristo se instauró, pero se está desarrollando y se consumará en su segunda venida. Daniel 7, las 4 bestias, que nos habla también de reinos de la tierra y más específicamente del imperio griego, ¿sí? Y allí es donde también se introduce el personaje Antíoco Epífanes, que en el capítulo 8 de Daniel pues nos da más detalles. Y en Daniel 8:14 utiliza el texto que ya leímos, hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces él dice, claro, esa profecía comenzó a cumplirse cuando el rey Artajerjes en el año 457 después de Cristo promulga el edicto que le permite a los judíos salir del imperio y comenzar a reconstruir el templo y los muros, liderados por Esdras y Nehemías. Año 457 antes de Cristo. Entonces él saca la calculadora científica, ¿no? La científica empieza. Pip, pip, pip. Claro, 2300. Siguiente diapositiva, mi amor. Yo creo que lo puse ahí. Ah, sí, mírenlo. 2300 menos 457, porque el 457 es antes de Cristo. ¿Sí? Ustedes saben que en la recta numérica hay números negativos y números positivos. Los negativos están a la izquierda de la recta, restan, ¿sí? -1, -2, -3, -4, -5.
Los positivos van a la derecha, y entonces tenemos el menos infinito y el infinito. Lo que es antes de Cristo va a la izquierda, es decir, resta. 2300 menos 457, ¡plin! Harry Potter, varita mágica, pues 1843. Ya tenemos la fecha de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo la ven? Facilísimo. Y la iglesia no se dio cuenta en 1900 años que tenían ahí la fecha de la segunda venida de Cristo. Los padres de la iglesia, los prerreformadores, los reformadores no se dieron cuenta. Juan Calvino, que era un genio teológico que escribió sus instituciones, por ahí estaban, yo me las llevé, porque como estaban ahí, no quiero que... Escribió sus instituciones a los 28 años, Juan Calvino, 28 años, hermano, y escribió esos 2 volúmenes de teología sistemática, 28 años tenía. Y ya había escrito antes 2 libros más, una crítica contra los anabaptistas y un comentario sobre un escrito de Séneca al emperador Nerón. Y a los 28 años escribió, y el hombre no vio eso, él no vio, es que Calvino sí era, no se dio cuenta que Jesús viene en 1843. Pues William Miller sí lo vio. William Miller, el genio de la teología, sí se dio cuenta cuando venía Cristo. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió allí? El gran chasco, así se le llama. Usted busca en internet gran chasco y aparece, así se le llamó, el gran chasco o la gran desilusión. ¿Qué pasó con el gran chasco? Bueno, que como ustedes entenderán, él profetizó la segunda venida de Cristo y adivinen, no vino, nunca apareció. ¿Y por qué no apareció? ¿Se equivocó la Biblia? Porque William Miller no pudo haberse equivocado. William Miller no se puede equivocar. Bueno, pero ¿qué ocurrió en la víspera de eso? Bueno, él profetizó la venida de Cristo en un periodo de un año, 1843-1844, y otro líder de la secta, Samuel Snow, fijó una fecha exacta. Este era más atrevido. 22 de octubre de 1844. ¿Cómo le hizo? Yo no sé. De pronto tenían una calculadora programable. Una calculadora programable. No una científica, sino una programable. ¿Sí? Y sacó la cuenta del día exacto de la venida de Cristo, 22 de octubre. Entonces, claro, las personas entraron en un estado de euforia, de ansia. Va a venir Cristo, ya sabemos el día exacto. Si nosotros supiéramos, que no lo vamos a saber, pero supongamos que el día exacto que va a venir Jesús, eso sería asombroso. O sea, uno tendría, el conocimiento pleno del futuro. ¿Cuándo va a venir Cristo? Es decir, ¿cuándo va a venir Cristo y cuándo se va a acabar el mundo? ¿Y haríamos o no haríamos? Si nos dicen Cristo viene la semana que viene, no, ya, ¿qué nos vamos a afanar? ¿Cuál Navidad? ¿Cuáles hallacas? ¿Cuál mudanza? No, nada. No, que la hija va a cumplir 15 años, no lo va a cumplir porque va a venir Cristo. ¿Sí? Que mi tatarabuela se está muriendo. Bueno, no va a alcanzar a morirse porque Cristo ya viene. Imaginen la reacción de estas personas. Estas personas comenzaron a vender sus posesiones, a regalarlas. Los agricultores no cultivaron la tierra. Los estudiantes se salieron de sus colegios, carreras. Los empresarios cerraron sus empresas. Los que tenían negocios los vendieron o los cerraron. Las posesiones que tenían, joyas, dinero, ¿sí?, sus bienes, o los vendían baratos o regalaban. Porque pues Cristo viene, no tiene ningún sentido estudiar, no tiene sentido cultivar la tierra porque no va a haber cosecha.
no tiene sentido tener empresa porque ya nada tiene sentido, Cristo viene. Y sabemos la fecha exacta, 22 de octubre de 1844. Y la gente ilusionada se fueron al campo a esperar la venida de Cristo. Como si fueran monjes, ¿no? En un monasterio. Se fueron buscando el mejor lugar para ver descender a Jesús. Claro, pues si Cristo va a venir, a mí me gustaría estar en primera fila, ¿sí o no? Me encantaría estar en primera fila. No va a venir Cristo, de pronto cuando venga lo alcanzo a tocar, ¿sí o no? Adivinen. Bueno, dicen testimonios de la época que esa escena rayaba en la locura y en el fanatismo religioso. Porque imagínense que una persona le diga, no hermano, mañana se va a acabar el mundo, voy a vender todo. Es más, no lo voy a vender, se lo regalo. Le regalo todas mis posesiones porque mañana se acaba el mundo. Y uno dice, este tipo está loco. Se enloqueció. O tal vez no le dieron ácido fólico cuando era chiquito y empezó a fallarle el cerebro. Pues las personas esa noche se desvelaron esperando el amanecer, cantando, orando, con gozo y regocijo porque venía ya la redención del pueblo de Dios. Llegó el amanecer y nada. Pasaron las horas, nada. Terminó el día y nada. Y por eso se llama el gran chasco, porque nada sucedió, porque el hombre sacó cuentas alegres, como decimos nosotros, sin fundamento alguno. No tenía fundamento. El hombre cometió un gravísimo error y se equivocó. Pero ¿qué ocurrió al día siguiente? Como cuando a una persona se le muere un familiar, a veces a algunas personas se les muere un familiar y empiezan, no, él no puede estar muerto. No, no es que no se puede haber muerto. O se le muere a uno un perrito, una mascota, y uno dice, no, ¿cómo es que no? Es que no puede morirse, ¿no? De hecho, yo conozco a un pastor que fue, le agarró los pies al muerto y dijo que le transfiero vida. Pero yo no sé a qué cuenta bancaria se le puede transferir vida, ¿no? Yo sé que en Nequi se mueve plata, ¿no? Uno transfiere de Nequi a Bancolombia o Daviplata, ¿cierto? Transfiere dinero. Pero vida, bueno, en Naruto sí vi eso, cuando la abuela Chillo le transfiere vida a Gaara de la arena. Pero yo no he visto eso en ninguna otra parte. Pero sí un pastor le agarró los pies al muerto y dijo, transfiero vida. Adivinen. Estaba muerto, no se levantó. O sea que es como cuando a uno le sale el Nequi, transferencia fallida, inténtalo otra vez, ¿cierto? Inténtalo otra vez. Bueno, pero ya no podía porque el tipo estaba muerto. Entonces había como una resistencia a asumir la realidad y al día siguiente un hombre, Hiram Edson, no como Epson, las impresoras, ¿sí? Fotocopiadoras, no, con E-D-S-O-N, Edson. Ah, mírelo, ahí está. Pues él salió a la mañana siguiente queriendo consolar a sus amigos y compañeros. Pues no se cumplió la profecía de William Miller. ¿Ahora qué vamos a hacer? No, él no pudo haberse equivocado. Debe haber. Entonces, él afirma que iba caminando por el campo de maíz. Ustedes saben que el contacto con el maíz tiene poderes espirituales, ¿cierto? Así que coman bastante arepa. Entonces él iba caminando por los campos de maíz, así como la película Gladiador, pero este era por los campos de trigo, ¿no? A lo máximo, estaba partiendo este mundo, él va caminando por el campo de trigo a encontrarse con su esposa muerta. Este iba caminando era por el campo de maíz, ¿sí? De donde sacan la harina pan. Y entonces dice que tuvo una visión, él miró hacia el cielo y vio el cielo despejado. Y según él entendió por revelación que lo que William Miller quiso decir, o la profecía para Miller no era que Jesús iba a venir, sino que Jesús se iba a cambiar de habitación en el cielo. Mi esposa me dijo, no se vaya a reír, pero ella se rió cuando yo se lo expliqué.
Porque como ustedes saben, en el templo del Antiguo Testamento está el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, según Edson, Jesús estaba en el lugar santo. Durante 1900 años estuvo en el lugar santo, sentado allá haciendo nada, desparchado, de pronto jugando parques. Y en 1844 se aburrió y dijo, ¿saben qué? Ya voy a entrar al lugar santísimo, ya me cansé, ahora sí vamos a completar la expiación. O sea que durante 1900 años no hubo expiación, porque Jesús no entró al lugar santísimo, estaba en el lugar santo. Ahora, yo no sé, y lo digo sin ánimo de ofender, ¿qué sustancia psicoactiva estaba consumiendo este hombre para afirmar semejante barbaridad que Jesús se movió de un lugar del cielo a otro para efectuar nuestra redención en 1844, el 22 de octubre de 1844? ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde lo sacó? Y la respuesta es, no se sabe. Pero él afirma que tuvo esa visión. Y contento fue y le contó a sus amigos, y ellos también, con esa disonancia cognitiva, es decir, disonancia cognitiva es cuando una persona se resiste a aceptar la realidad, en palabras crudas. Cuando lo que esta persona cree no se acomoda con la realidad y ella se resiste a aceptar la realidad. Por eso les di el ejemplo de un familiar que muere o una mascota que muere, y uno se resiste a aceptar que murió, pero esa es la realidad. Y ellos no querían aceptar que William Miller se había equivocado, no querían aceptar que Jesús no había venido. Entonces dijeron, no, esa sí es la interpretación, es que Jesús iba a cambiar de habitación, del lugar santo al lugar santísimo. Y surgió una doctrina mucho más peligrosa que la doctrina de guardar el sábado. Los adventistas se caracteriza porque nosotros oímos adventista y una vez pensamos sábado. Los adventistas, sabáticos, y una vez decimos sábado. Adventistas, Elena White. No, hermano, mire, estos dos hombres, William Miller e Irán Edson, le hicieron más daño a los creyentes que Elena White. Bueno, Elena White siguió el legado, pero estos dos, porque allí surgió la doctrina del juicio investigador. Detective Pikachu no es nadie, Detective Conan no es nadie, Sherlock Holmes no es nadie, Jesús el investigador. Suena chistoso, pero es la verdad. La doctrina del juicio investigador, así se llama. ¿Qué pasa? Jesús se sentó en el lugar santísimo a investigar. ¿De dónde salió eso? No lo sabemos. Bueno, porque la palabra dice en Daniel 8:14 que se llevará a cabo la purificación después de esas 3200 tardes y mañanas. Pero como ya les dije, Daniel 7 y 8 nos habla del desarrollo de los imperios, y el 8 trata especialmente el tema del imperio Seleucida. Antíoco Epífanes, heredero del imperio Seleucida, profana el templo. Allí es lo que se llama la abominación desoladora, la tribulación. Y efectivamente, la historia nos dice que ese asedio duró 2300 tardes y mañanas. Es que no hay que inventar, ya está, eso ya ocurrió. 2300 tardes y mañanas. Había sacrificio en la mañana, sacrificio en la tarde. Ya eso se llevó a cabo. Después de ese tiempo, ellos sacaron a Antíoco Epífanes, la rebelión de los macabeos. Eso ya se cumplió, hermano. Y por eso se llama purificación. Se purificó el templo porque se sacó al profanador. Ya está en la historia, ya está en la Biblia. Lean el libro de los macabeos. Es apócrifo,
pero no, por apócrifo no quiere decir que sea satánico. Es un libro histórico, que no inspirado, pero histórico, los dos libros. Entonces, ellos dicen, no, la purificación la está haciendo Jesús en el cielo ahora. Está sentado investigando los expedientes secretos X de cada creyente. En serio, eso es lo que creen. Entonces lo que Jesús está haciendo ahora es sentado determinando quiénes van a ser salvos a través de su fe en Cristo y sus obras. De su fe en Cristo, porque la doctrina de la salvación solo por la fe se fue desarrollando. En este momento yo no creía en la suficiencia de Cristo para salvación. Eso se desarrolló tiempo después. Hubo una especie de concilio incluso para determinar eso. De hecho, la doctrina de ellos ha sufrido cambios. Elena White en sus inicios era antitrinitaria, no creía en la Trinidad. No creía en la Trinidad. Ya posteriormente ella adopta la Trinidad, el trinitarianismo, pero antes no lo era. Entonces ellos dicen, no, el Señor está sentado en el cielo revisando el expediente de cada creyente para determinar quiénes van a resucitar, muertos resucitan, y quiénes de los vivos van a ir al cielo, con base en su fe en Cristo y en su buen comportamiento. Ahora, ¿dónde enseña eso la Biblia? En ninguna parte. No lo enseña. Tendríamos que agarrar la carta a los hebreos y arrancarla de la Biblia, porque la Biblia dice que con un sacrificio nos hizo perfectos. Con un solo sacrificio. Ellos dicen, no, la expiación no se completó con la muerte, resurrección, ascensión de Cristo, sino fue el 22 de octubre de 1844, que Él entró al lugar santísimo y ahora está evaluando a todos los creyentes de la historia. La Biblia no enseña eso, hermanos. Es una doctrina peligrosísima porque anula y rebaja la obra redentora de Jesús. O sea, es que Jesús cuando muere en la cruz, hermanos, Él dice, consumado es, ya todo está hecho. Para ellos no. Eso tiene implicaciones terribles, doctrinalmente hablando. Después de esto, surgieron tres grupos. Después del gran chasco, surgieron tres grupos. Uno, los que abandonaron la fe. Pues ¿quién va a querer seguir una secta que da una profecía? Imagínense, yo vendí todo lo que tenía, o regalé lo que tenía, renuncié a mi trabajo, dejé la escuela, la universidad, cerré mi negocio, me fui al campo a vivir en una capilla con un poco de gente a esperar la venida de Cristo y no vino. Perdí clientes, perdí mis propiedades. Viene el invierno, no sembré la tierra, no tengo comida para el invierno, me voy a morir de hambre por culpa de estos sinvergüenzas que me engañaron. Entonces muchas personas abandonaron la fe. Testimonios de la época dicen que las personas lloraban amargamente como si se hubiera muerto un familiar, de la desilusión tan grande, porque es que lo habían dejado todo. Pero hubo otro sector que permaneció allí como consolándose a sí mismo, diciendo, no, tal vez hubo un error de cálculos, pero el Señor debe venir, tal vez no se demora. Eso es como cuando uno dice, no, ya viene. No, de pronto Él viene en estos días, y mantuvieron la esperanza. Ese movimiento con el tiempo, ese grupo de creyentes con el tiempo se fue disolviendo, fue desvaneciéndose porque pasaban los días, los meses y Jesús no venía. Entonces ellos se fueron desapareciendo. Pero hubo un tercer grupo, que es el grupo que Edson mantuvo a pie, pues también a pie porque ya no tenían nada, ¿no? Lo mantuvo en pie, Irán Edson, que reinterpretaron la profecía de William Miller. ¿Cuál es la reinterpretación? Que Cristo no venía en persona, sino que lo que iba a hacer era cambiarse de cuarto en el santuario celestial. ¿Sí? O sea, la verde estaba muy buena, ¿sí? Se mudó de un lado al otro, ¿sí? Estaba buenísima. La reinterpretaron, permanecieron allí, y esto es lo que dio origen a la iglesia adventista del séptimo día.
Allí comenzó ya el embrión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que oficialmente se inauguró en 1863. ¿Qué podemos aprender nosotros de esto para concluir la lección de hoy? Pues que ningún movimiento que provenga de revelaciones fuera de la Escritura, que no respete la tradición cristiana, que no crea en sola Escritura, es decir, que la Biblia es la máxima regla de fe, que la Biblia es suficiente, puede ser un movimiento fidedigno, veraz, digno de nuestra confianza o digno de seguir. Pero a la gente le gusta es eso. A la gente le gusta es que le digan lo que quieren oír. Para nosotros la Biblia debe ser suficiente. La revelación ya está completa, no hay nada que añadir. Lo que dice este libro es sagrado, es la palabra de Dios. Lo que esté fuera de este libro y no se conforme a este libro, no puede ser respetado ni tomado en cuenta. Entonces, ¿cómo vemos nosotros esto? Bueno, vemos todo esto como un intento de reexplicar un catastrófico error profético. Ellos se reinventaron. Y también podemos ver cómo los movimientos religiosos que no son de sana doctrina, pues reinterpretan la historia para manipular a las personas y perdurar en el tiempo, sobrevivir. Esto es mera manipulación. Esto es mera manipulación. Porque, bueno, no, ¿cómo vamos el movimiento no puede acabarse? Entonces vamos a inventarles, como se dice coloquialmente, a buscarle la comba al palo. La profecía fue fallida, pero... Y tenemos hoy un día movimientos de la misma índole, ¿sí? Profecías cada año no se cumplen y al año siguiente le buscan el acomodo. Entonces llevamos 20 años oyendo que esta era la tierra de la prosperidad, que todos íbamos a ser millonarios y cada día vemos que la situación, o sea, va en detrimento, se va deteriorando, va en una degradación paulatina la situación económica, moral, o sea... Entonces, ¿qué hace? No, pues el año que viene sacamos una profecía, pero la acomodamos porque es que la que se hizo el año pasado no pegó, no dimos pie con bola, entonces vamos a acomodarla, la reinterpretamos y ahí va la gente. Entonces la gente en lugar de avisparse, de replantearse las cosas, dice, no, el apóstol no puede estar equivocado. No, pues que cómo se va a equivocar si él habla con Dios cara a cara. Ninguno habla con Dios cara a cara. Estas personas son farsantes, son herejes, falsos maestros, destruyen la iglesia desde adentro. Las personas que abandonaron el movimiento y afirmaron, no solamente salieron del movimiento millerita, afirmaron no querer saber nada nunca más de la fe cristiana. Es como ese señor que tenía un local para alquilar y fuimos a preguntarle si nos lo alquilaba y cuando nos dijo para qué, si le dijimos para una iglesia cristiana, dijo no. ¿Y por qué? No quiero saber nada de los cristianos, porque un pastor lo estafó. Aquí ocurrió lo mismo. Entonces, por culpa de personas así, se cumple lo que dice Pablo en Romanos 2. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros, por el mal testimonio, por ser tráfugas, tracaleros, malandros, ladrones, mentirosos, estafadores. Igual que Miller, igual que Irán Edson y los que le siguen también, porque después de eso es una sucesión de revelaciones, de visiones, de profecías, de Dios me dijo y todas esas cosas. ¿Qué es lo que vamos a ver? No entramos en Elena White, porque si Dios nos lo permite, la semana que viene vamos a hablar de Elena White y sus doctrinas, sus revelaciones, sus visiones. ¿Quién le va a creer a una niña de 16, 17 años, hombre, que tuvo una visión de Dios, que Dios le reveló? Y lo más grande es que deberían ser más inteligentes, le creen.
¿Por qué? Porque como dice Pablo, serán engañados y engañarán a otros. Se engañarán ellos mismos. Entonces tenemos que tener cuidado con estas sectas, estos movimientos, a pesar de que también vamos a hablar de ello. Hay un legado, hay un beneficio para la sociedad. Los adventistas crearon hospitales, fundaron hospitales, escuelas, universidades, pero sobre la base de una profecía fallida, de una falsa profecía, de torcer la escritura, editoriales, canales de televisión y las azucaritas. Sí, Kellogg's fue fundado por un adventista. Hace que cada vez que usted coma las azucaritas, usted tiene que dar gracias por los adventistas, el movimiento adventista, porque gracias al movimiento usted va a poder comerse su All Brand, ¿cierto? Y tener una digestión mejor. O el Fruit Loops, ¿cierto? O el Choco Crispies, ¿cierto? De eso hablaremos en las próximas lecciones, ¿listo? Vamos a orar, hermanos, para entrar en el tiempo de peticiones de oración. Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.